abuelo 2, el abuelo 3, puros abuelos, ¿verdad? Y abuelas, ¿dónde están las abuelas? Ay, quieren que atrás las abuelas, ¿verdad, hermano? Y los abuelos estaban bien contentos, ven, dijimos abuelas, y ya como que. Muy bien, gloria al Señor, ¿estamos ahí, hermanos? Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. ¿Sí lo encontramos? Vamos a leer los dos juntos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Oremos. Padre, rogamos en el precioso nombre de Cristo que su palabra y su Espíritu Santo hagan la obra, podamos salir bendecidos esta mañana. Reconocemos lo que somos, nada podemos, todo es a través de tu gracia y de su misericordia. Padre, rogamos por el culto infantil, también por la cuna, Señor, que bendigas todo lo que se hace a esta hora, en esta mañana, en tu manera, glorificando tu nombre, te lo rogamos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Tomar asiento, hermanos, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Hablamos, ¿verdad? Bajo el tema que quiero hablarles, el propósito de Dios. Amén, hermano. El propósito de Dios es, ¿verdad?, que seamos una sola carne. Ese es el propósito de Dios para cada familia, que seamos una sola carne. Amén, hermanos. ¿Por qué, pastor? Porque es el propósito de Dios, porque es el pacto matrimonial en una sola carne. Eso es lo que Dios quiere cuando usted se une, se casa con su esposa, ¿verdad? El matrimonio, ¿verdad? El casamiento es el patrón, ¿verdad?, del matrimonio, una sola carne. Amén. No dos, no tres, una sola carne. Y bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está interesado que en el matrimonio haya una durabilidad, o sea, que dure. Amén. Dios está interesado en que el matrimonio dure, que el matrimonio sea un matrimonio perpetuo, que, ¿verdad?, dure por los siglos de los siglos. Entonces, por eso, ¿verdad?, el Señor quiere, ¿verdad?, que sea una sola carne, ¿verdad? Para que dure, para que se mantenga en las luchas y las pruebas, situaciones adversas, no caiga, sino se mantenga ahí fuerte, ¿verdad? Sin caída, fuerte ahí, ¿verdad? Que no haya resbaladero, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra unir, ¿verdad?, quiere decir, tiene que una patrón, ¿verdad?, de que cuando alguien se une, en una sola carne, es decir, se ata. ¿Amén? Está atado el uno al otro. Ni el otro se puede desatar, ni el otro se puede estar tan atados. Están juntos, están atados, ¿verdad? Y la palabra atados, ¿verdad?, que Dios, lo que Dios ata, dice que no lo puede separar, ¿verdad?, el hombre. Entonces, ¿verdad?, la palabra unir se enfatiza a una unidad, a una unión, que están juntos, dos o más están juntos, están unidos, están entregados, ¿verdad? Hacen, ¿verdad?, una conexión, unidos, ¿verdad? Un sinónimo de la unión. ¿Cuántos de ustedes han oído, verdad, que hay compañías que tienen unión, verdad? ¿Sí lo han oído? De repente, ¿verdad?, existe un sindicato que se llama la Unión, ¿verdad? Y este sindicato de unión es para ir a ciertos negocios, a ciertas compañías, y entra la unión, les da más beneficios y están unidos y ganan más, los trabajadores ganan más, tienen más privilegios, y el sindicato, la unión, ¿verdad? Eso se lo conocemos nosotros como la unión. Bueno, Dios, ¿verdad?, también puso el matrimonio, ¿verdad?, en estar unidos juntos.
Amén. Juntos, unidos, ¿verdad? Sin separación, totalmente unidos. Y la palabra de Dios, Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo habla ya, ¿verdad? En Mateo 19. Y dice ahí en el versículo 5 y el versículo 6, dice, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola, ¿qué? Carne. Amén. Porque ese es el mandato de Dios. Mire, todavía Adán y Eva no tenían papaces, ni tenían suegra, ni nada, pero el mandato de Dios ya estaba ahí. El mandato de Dios ya estaba ahí, hermanos, para que nosotros, ¿verdad? Pudiéramos estar, ¿verdad? Unidos como el Señor, ¿verdad? Quiere. Y dice la Biblia donde estamos leyendo, ¿verdad? Ahí leíamos el 5 y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno, sola carne. Así que no serán dos ya más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará el hombre. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, el propósito de Dios es que sean una sola carne. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, la palabra de Dios nos dice en el libro de Mos, allá, ¿verdad? Atrás de Daniel, por allá, hermanos. Delante de Daniel, libro de Mos. En el capítulo 3, dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de qué? De acuerdo. ¿Te imagina usted, hermano? ¿Podrán andar dos personas juntas en el camino? ¿Podrá andar un matrimonio juntos sin estar de acuerdo? No, no se puede. Tarde que temprano va a haber desacuerdos, tarde que temprano, ¿verdad? Uno va a querer estirar para la derecha y otro va a querer estirar para la izquierda y va a haber problemas. No se va a poder. Entonces, por eso Dios decía que tenía que ser, ¿qué? Una sola carne. Un solo pensamiento, un solo pensar, un solo meditar, ¿verdad, hermano? Porque no podía haber dos, porque sufren los hogares, porque sufren los matrimonios, pero porque, ¿verdad? Todos, aunque seamos diferentes, tenemos que ser uno, porque esa es la manera correcta, la manera que el matrimonio va a durar, la manera que el matrimonio va a sobrevivir, ¿verdad? Las pruebas, las luchas y las situaciones. Y mire, el versículo decía, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. No se puede, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Andar juntos sin estar de acuerdo. No se puede avanzar juntos sin estar de acuerdo. Tiene que haber un mutuo respeto, ¿verdad? Usted tiene a papá, usted tiene a mamá, se tienen que respetar, se tiene que ver uno al otro, se tienen que honrar, ¿verdad, hermano? Y cuidarse alguno al otro, pero sí están juntos. Pero tienen que cuidarse, ¿verdad? Se tienen que dar el ánimo para seguir adelante. Y recordemos, hermanos, que también tiene que haber una confianza del uno al otro. Aunque están juntos, tiene que haber una confianza del uno al otro, ¿verdad? Tienen que tener compañerismo en su vida, ¿verdad? Porque están juntos. Amén. Viven juntos, duermen juntos, están teniendo una familia. Ahora tiene que ver, ¿verdad? Una vida juntos de una manera que pueda glorificar el nombre de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Verdad? Y tiene que haber ¿cómo se puede decir? Un solo propósito. Antes había dos propósitos, pero ahora ya no, hermano. Ahora hay un solo propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que su matrimonio dure, que su matrimonio se mantenga ahí firme a pesar de las
pruebas y las luchas que le van a venir, usted tiene que estar ahí, una sola visión, ¿verdad? Una sola camino, ya no hay dos caminos, ¿verdad? Entonces, el camino para acá y camino, no, ahora hay un solo camino, hermanos. Antes, ¿verdad? Uno quería para allá, otro no, ahora hay un solo camino, ¿verdad? Y ahora hay que caminar ese camino, hermanos, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Debe de haber un apoyo mutuo, ¿verdad? Tanto como el esposo quiere que lo apoyen y la esposa quiere, ahora tienen que apoyarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque ya, ¿verdad? Ya no son dos, ahora son uno. Hace unos días hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo el pastor Ricky ha estado enfermo ahí en el hospital. ¿Cuántos lo están viendo ahí, los que conocen, verdad? Y ahí está la esposa a un lado de él. Ahí está la esposa. La esposa de él orando por él, pidiendo oración, aún, ¿verdad? No sé si lo vieron el retrato ahí donde el esposo está ahí en la cama, ¿verdad? Del hospital, y ella está ahí con la cabeza del esposo ahí, tiene las dos cabezas ahí, pidiendo que oren, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios obró, ya él ya está fuera del hospital, ¿verdad? Pero ahí está, apoyando a su esposo. Ahí está pidiendo por su esposo. Ahí está pidiendo que Dios obre, ¿verdad? Entonces, debe de haber un apoyo mutuo el uno al otro. Debe de haber también, hermano, fundamentos espirituales el uno al otro, ¿verdad? Tiene que ver, hermano, porque ya no son dos, sino que uno, no la carne, ¿verdad? O sea que ahora debe de haber un pacto, ¿verdad? Un pacto de Dios que se deben de amar, que se deben de estimular. Debe de haber un crecimiento junto para las cosas de Dios. Digo que, dijo el Señor, ya no quiero que sean dos, sino que sean una sola carne. Amén. Y, ¿verdad? Dice ahí, dejará el hombre a su padre y a su madre, y la esposa también, ya papá y mamá, ya ellos tienen que hacer su vida, y los hijos también tienen que hacer su vida, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer su vida. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la manera que Dios quiere, esa es la manera que Dios informa, que Dios nos dice, que Dios está con nosotros. Aleluya, hermanos. Y mire, ¿por qué Dios quiere, hermano, que, verdad, que sea una sola carne? Para el propósito es para Dios. El propósito de Dios es que seamos uno. Amén. Uno. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, hermano. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 4. Si puede ir, vaya, si no, apúntelo. Y después puede leerlo saliendo del servicio, estando ahí en su casa. Efesios 4:1, Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en la paz, en el vínculo de la paz. ¿Estamos ahí, hermanos? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. La palabra solícitos quiere decir estar diligente, ser afanosos. ¿De qué? De mantenernos unidos. Y la iglesia tiene que mantenerse unida para poder vivir en el vínculo de la paz. ¿Se imagina usted el matrimonio? ¿Se imagina usted la familia? Si tenemos que buscar estar unidos, estar juntos, hermano. ¿Se imagina usted la familia? La familia también debe estar, ¿qué? Solícita, debe de estar siendo diligente, buscando si algo no está trabajando bien con la esposa, con el esposo, si algo no hay una comunicación, hay que buscar estar en unión, hay que estar unidos, hay que buscar la paz. ¿Para qué buscar los pleitos? Por eso la Biblia dice, no des lugar al diablo. No des lugar al diablo. Porque cuando no hay paz en el matrimonio, cuando hay pleitos, cuando hay iras, cuando hay contiendas, lo único que le estamos delegando al lugar al diablo para que el diablo venga y destruya lo que Dios está haciendo. Entonces, ahí nos dice solícitos en mantener la unidad. Quiere decir, como le dije, la palabra solícitos
diligentemente o afánate. Busca la manera que haya la paz en el espíritu, en el vínculo de la paz. Ahí hay que mantener. Por eso el Señor quería que fueran una ¿qué? Sola carne. Para que hubiera siempre paz. Para que hubiera siempre entendimiento. Para que hubiera siempre ese deseo de buscarle, de servirle, de honrarle. Amén. Ahora, allá en Mateo capítulo 18, hay otro versículo que habla de la unidad también. La Biblia nos dice allá en Mateo capítulo 18, versículo 19. Vamos ahí. Mire. Y otra vez Él dice que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que quisiese, les será hecho de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Mire, si papá y mamá se ponen de acuerdo de cualquier cosa que necesitan aquí en la tierra, y si se ponen a orar, y si ponen a buscar a Dios, dice que Dios va a honrar. Pero si estamos, hermanos, desunidos, si no hay una unidad entre el padre y la madre, y la esposa corre para allá y el esposo corre para acá, pero no corren juntos, no hacen las cosas juntos, pues no se puede. Pero cuando hay una unidad, dice que de luego Él les dijo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, ¿en dónde? En la tierra. Si papá y mamá caminan de acuerdo, caminan agarrados de la mano, caminan con el mismo corazón, con la misma visión, con el mismo interés, pues es pedir todo lo que quieres. Amén. Pero si no hay oración juntos, y no ven las necesidades juntos, y no dicen vamos a orar juntos, hay esta necesidad, vamos a orar. Dios ha dicho que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, y si pedimos, Dios obrará. Pero si no lo aprovechamos de que Dios quiere que seamos dos, pero con una sola carne, entonces Dios no puede obrar. Pero si nosotros nos ponemos ahí, Dios obrará otra vez. ¿Vamos ahí, hermano? Así que dice la palabra de Dios, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieses, Él será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por eso que el diablo no quiere que los matrimonios estén ¿qué? Unidos en una sola mente, en un solo sentir. Porque de esa manera, aunque Dios no puede hacer algo, hermano, pero es mejor cuando podemos estar juntos. Es mejor cuando podemos, ¿verdad?, estar juntos. Es mejor cuando podemos, ¿verdad?, a trabajar juntos. Y mejor cuando podemos servir a Dios juntos. Y es mejor cuando podemos honrar a Dios juntos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Allá en Filipenses 2, capítulo 2, mire lo que dice. Gloria a Dios. Dice ahí, para que tengáis un mismo amor, unánimes, sintiéndose una misma cosa. Amén. Si nosotros, ¿verdad?, estamos unidos y tenemos una misma cosa y tenemos un mismo amor, amén, hermano, ¿qué va a venir? Va a venir la bendición. ¿Va a venir qué? La bendición. Va a venir, ¿verdad?, la bendición para nosotros. Dice ahí, para que tengáis un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma ¿qué? Cosa.
Y ese es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una misma cosa, que nosotros estemos unidos, que nosotros, ¿verdad?, vivamos como matrimonios unidos en un mismo sentir, en un mismo palpitar, en un mismo deseo. Entonces, para que tengamos un mismo amor, porque si no estamos juntos, no tenemos un mismo amor. Pero si estamos juntos, tenemos un mismo amor. Y si tenemos un mismo amor, estamos unidos. Y si estamos unidos, tenemos un mismo sentir, ¿verdad?, de las cosas. Los dos quieren a la iglesia, los dos quieren servir al Señor, los dos quieren guiar a los hijos por el camino del Señor, los dos quieren seguir creciendo en las cosas, los dos. Es difícil cuando tienes a alguien que no conoce al Señor o tienes a alguien que no quiere servir al Señor. No se puede, ¿verdad? No, se batalla. Pero cuando los dos están unidos, ¿verdad?, hay una bendición, hermano. Hay una bendición, ¿verdad? Hay una bendición. Hay una bendición que viene de Dios. Hay una bendición que es de Dios. Decíamos en el libro Eclesiastés, hermanos. Vayamos ahí, por favor. Lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Y si alguno prevaleciera contra uno, dos resistirán, y cordón de 3 dobleces no se puede romper. Amén, hermano. ¿Ya lo encontraron? Dice la palabra de Dios, si alguno prevaleciera contra uno, ¿verdad? Si de esta manera, hermano, que si alguna manera, ¿verdad?, hay una imposición que se impone. Pero si son dos, están unidos, se puede vencer. Pero cuando no son dos, porque uno tiene que animar al otro y el otro tiene que animar al otro, y cuando los dos están juntos, aunque la situación sea adversa, aunque la situación sea difícil, se puede vencer, se puede lograr. Y la Biblia dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahora, tenemos a alguien, ¿verdad?, que es Dios. Tenemos a alguien que es Jesús, que puede venir a nosotros y hacer nuestro matrimonio aún más fuerte de lo que ya es. Porque podemos confiar en Él, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestras vidas. Podemos confiar en Él y Él obra ahí en nuestras vidas, hermano. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad?, que si alguno prevaleciera contra uno, dos se resistirán mejor, o cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Está ahí. Ahora, la Biblia también dice que dos tienen mejor paga que uno. ¿No ha mirado a alguien cuando va al trabajo, uno, hermano? Uno ahí que corta, yo voy a estar. Y luego viene, hace la pegadura y luego coge. Pero cuando son dos, se hace más. Hace como el trabajo de 3, haces como el trabajo de 4, porque son dos. Pero una persona sola no puede avanzar. Amén. Una persona sola, ¿qué? No puede avanzar. Mire, dice la palabra de Dios ahí, Eclesiastés 4:9, lo tenemos ahí. Porque mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga, ¿de qué? De su trabajo. Hermano, y estamos en el camino del Señor, estamos honrando al Señor, estamos sirviendo al Señor, pero cuando papá y mamá trabajan juntos en las cosas de Dios, vamos a hacer más para la gloria de Dios. Vamos a hacer más para la gloria de Dios.
Y en cuanto también a la casa, ¿verdad? Cuando papá y mamá trabajan juntos, ahí en la casa para cuidar su casa, para cuidar su hogar, para mantener su casa, bueno, no son dos, tienen mejor trabajo que uno. ¿No han mirado, hermanos? Que a veces mamá trabaja y papá nada, ¿verdad? O al revés, a veces papá trabaja y mamá nada, ¿verdad? No corran, ¿verdad? Pero cuando los dos están ahí trabajando juntos, cuando los dos están trabajando juntos, ¿verdad? Hay mejor trabajo. Amén, hermano. Hay mejor trabajo de lo que se está haciendo. Hay mejor trabajo de lo que está haciendo. Por eso el Señor decía, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y ya no serán dos, sino serán uno. Ese es el propósito de Dios. Que su hogar permanezca, su hogar perdure, su hogar esté estable. Ese es el pacto del matrimonio, ese es el patrón del matrimonio, que no sean dos, sino que esos dos sean uno y de esa manera puedan honrar a Dios, de esa manera puedan tener mejor trabajo, de esa manera puedan honrar a Dios de una manera correcta. Amén, hermano. Sí, son dos, pero ¿verdad? Se tiene que hacer uno. Tiene que hacer uno. Y mire lo que dice, porque si cayese uno, el uno levantará, amén, como compañero. Porque se imagina, hermano, si uno se cae, ¿a poco la va a dejar ahí tirado? Tiene que levantarlo. Como mirábamos lo que les comenté acerca del pastor Ricky González. Ahí estaba la esposa en el hospital con su esposo, pidiendo oración, preocupada, orando por él. Y si se cae uno, va a levantar a otro. O si se cae otro, levantar a otro. Y ahí está haciendo su trabajo, ¿verdad? No dejándolo solo, sino ayudándolo. Y dice la Biblia, ay del solo, que cuando caiga, no habrá segundo que lo levante. Porque hay unos quieren andar como llanero solitario, ¿verdad, hermano? Quieren andar solo. Pero ay, cuando se caiga, ¿verdad? A ver quién lo va a levantar. Entonces va a decir, hijita, ahora sí, hijita, ayúdame a levantarme. Ayúdame, hijita, tráeme algo. No quería andar solo, ¿verdad? No quería andar solo como el dinero solitario. Pero dice, ¡ay del solo! Amén, hermanos. Pero cuando hay una unidad y el matrimonio está unido, se puede trabajar mejor, se puede ayudar. Cuando uno, o cuando el otro, o cuando el otro, o cuando el otro, ahí se puede ayudar. Se puede, ¿verdad?, hacer la obra que Dios quiere que se haga. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ay de que cayese, no habrá segundo que lo levante. Y la Biblia también dice, y también si dos durmiesen juntos, ¿qué dice? Se calentarán, ¿verdad? ¿Se imagina, hermano, cuando la situación, ¿verdad?, está muy fría o no tiene una colcha y necesita algo para mantenerse calientito? ¿Qué pasa en la vida, hermano? A veces no todas las cosas nos sonríen como quisiera que nos sonriéramos. A veces tenemos que pasar problemas. A veces tenemos que pasar situaciones adversas. Pero cuando tienes un compañero, tienes una compañera, te deben de animar, ¿verdad, hermano? Te deben de alentar, te deben de dar ánimo. Amén. Y de esa manera, ¿verdad?, podemos sobrevivir las situaciones adversas, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando se fue la luz por varios días y no había luz, ¿verdad? Las personas que no tenían chimeneas, que no tenían, ¿verdad?, ahí gas, que tenían pura luz, la vieron duras, ¿verdad? Algunos tenían chimeneas, pero no tenían leña para aventarle ahí a la lumbre, ¿verdad? No se podían calentar.
Pero cuando tienes ahí alguien que te acerca, que te ayuda, Dios dijo, voy a hacer al hombre, van a ser dos, pero quiero que vivan como si fueran uno, una sola carne, con una sola pensar, en un solo pensamiento, porque esa es la manera correcta que Dios quería. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas cuando se calentese uno solo, la verdad, ¿cómo se va a calentar uno solo? Amén. ¿Cómo se calentará uno solo? No se puede. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Uno solo no es igual, hermano. Cuando hay dos, hay mejor. Yo soy de las personas, yo no necesito mucho, taparme con la colcha todo. Yo como con un poco, nomás con que la tenga la colcha a un lado de mí. Con eso yo. Pero no todos están allí, ¿verdad? Todos también bien congelados. Y mire, hermanos, dice la palabra de Dios donde estábamos leyendo, ¿verdad? Donde estábamos leyendo decía, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. ¿Verdad? Esto tiene que ver, hermano, que, ¿verdad? Ya no van a ser dos, una sola carne. El hijo se tiene que olvidar de mamá y de papá. La hija se tiene que olvidar de papá y mamá. Y va a comenzar a ser un hogar nuevo. Una familia nueva. Allá papá, allá mamá, allá los suegros y la suegra. Y ahora viene una nueva vida. Y Dios quiere bendecir sus casas, sus hogares. El propósito de Dios es que sean una sola carne. ¿Para qué, pastor? Para que se puedan ayudar el uno al otro, se puedan levantar, se puedan fortalecer, se puedan dar el ánimo, se puedan dar las fuerzas y puedan decir, se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Porque si uno está para allá y otro está para allá, no se puede, hermanos. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. ¿Verdad? Y debemos buscar ese vínculo, ¿verdad? Que es el vínculo de la paz, como decía, estar solícitos, ser diligentes en buscar y mantener la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Vamos a orar, hermanos, y venga usted, y venga usted, y venga usted, y recuerden, hay que afanarnos en tener esa unidad entre esposo y esposa. Hay que animarnos a mantenernos en esa unidad, en el espíritu, en el vínculo de la paz. Como decía la palabra de Dios en Mateo, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra y piden, Dios, nuestro Padre, nos hará. Si tú tienes a tu esposo, tú tienes a tu esposa, pónganse de acuerdo, oren y pidan por esa bendición, pidan por esa dirección y Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer para ayudarle, para bendecirle, para bendecir su casa, para bendecir su matrimonio. Mientras oramos, el propósito de Dios es que no sean dos, sino que sean uno. Mientras oramos, alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, ore por mi casa, ore por mi familia. Una mano ahí, y otra mano ahí, otra mano ahí, otra mano ahí. Alguien más dijera, ore por mi casa, ore por mi familia. Veo sus manos, veo sus manos, veo sus manos. Veo sus manos, yo veo sus manos. Amén. ¿Cómo podremos tener un mismo amor, un mismo sentir? ¿Cómo podemos tener un mismo amor, un mismo sentir? Estamos unidos en una misma cosa.
Es la única manera. Y es lo que Dios quiere. Usted dice, pastor, no hay unión, no hay unidad. Solo Dios puede bendecir tu casa, tu familia. Señor, te rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús que obres en nuestras vidas, en nuestros hogares. Y Padre, para tu gloria, es que quieres que haya una sola unidad, una sola carne en nuestro matrimonio. Señor, ese es el patrón que tú pusiste para nuestras casas, para nuestras familias. Bendice Dios, que han levantado sus manos, que han pasado aquí al altar. En tu manera con nosotros, Señor. Ayúdanos, bendícenos. Bendice nuestras familias, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos. Señor, sigue bendiciendo a las familias de la iglesia. Señor, tú conoces cada familia, cada mamá, cada papá, cada abuelo, cada uno de los que estamos aquí y oramos pidiéndote, Señor, por bendición, por lo que tú nos has dado, por lo que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a buscar la unidad, ayúdanos a buscar, Señor, estar en una solamente, en un solo propósito. Señor, como tú dices, que ya no seamos dos, sino que seamos uno, para que tu nombre sea glorificado. Dios, porque, Señor, tendrá el momento cuando uno va a caer. Qué difícil cuando solo haya uno. Será muy difícil cuando un día esté pero frío y no habrá alguien más que lo caliente. Señor, ten tu manera. Ayúdanos. Lo que hemos oído esta mañana, ten tu manera con nosotros. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.